estoy en un setting un poco curioso. Entonces, tengo que irme un poquito pronto, así que nada, voy a contaros un poco en qué consiste el comisionado, qué estamos haciendo y qué sentido le queremos dar a todo este trabajo. Hago, si os parece, una exposición breve de estas cuestiones y luego abrimos preguntas para que me podáis preguntar lo que queráis, porque al final yo creo que lo más interesante es que podamos resolver las preguntas que tengáis, que os surjan a vosotros, ¿no? Que serán más interesantes probablemente que lo que yo pueda decir. Bueno, pues el comisionado de salud mental en realidad se crea por un acuerdo de gobierno en el principio de esta legislatura, aunque llevamos aproximadamente 4 meses de recorrido. Es un órgano de nueva creación que pertenece al Ministerio de Sanidad y que, bueno, no sé si sabéis en qué consisten los comisionados, pero son creaciones de organismos con una temática específica que tienen por objetivo resolver una cuestión en particular. Una vez que resuelven esa cuestión, los comisionados desaparecen. No están pensados para que duren para siempre, no son una estructura orgánica dentro de los ministerios, de la estructura del ministerio, sino que son, bueno, como una especie de algo especial que se crea para un problema en concreto y una vez que se resuelve, pues desaparecen. Creo que sería muy ambicioso decir que vamos a poder resolver el problema de la salud mental en este comisionado. O sea, ya me gustaría, pero mucho me temo que probablemente no vaya a ser así. De manera que, bueno, esto es como el inicio de un trabajo que probablemente se vaya concretando a lo largo del tiempo en adelante, no solamente en esta primera legislatura en la que se ha creado, sino un poquito más adelante. Ya veremos a ver un poco en lo que está quedando. El objeto de crear este comisionado, la razón de crear este comisionado tiene que ver con una preocupación generalizada sobre la salud mental de la población. Es verdad que en los últimos años, y tampoco os voy a descubrir nada, pues ha habido un aumento de la, bueno, sobre todo la preocupación. No estamos tan bien de la patología, pero no estamos tan seguros de que todo este aumento tenga que ver con un aumento de la patología o con un aumento de las patologías de salud mental, sino que hay una combinación entre varios factores. Por una parte, venimos de una pandemia en la que, bueno, pues las medidas frente a esta pandemia nos han hecho plantearnos muchas cosas. Hemos entrado en un tiempo del que ya veníamos, pero esta pandemia y las medidas de confinamiento han contribuido a esto, en un periodo muy reflexivo sobre el sentido que tenemos, las funciones que tenemos como personas, qué parte formamos de la sociedad, qué parte queremos formar, si estamos bien en nuestros trabajos, si no nos gustan, si estamos haciendo lo que queremos, si queremos salir a la calle, si no queremos salir a la calle, si nos da miedo el resto de personas, si vivimos en comunidad, si vivimos aisladamente. Todas estas preguntas que tienen que ver más con lo existencial, en realidad, han venido a dar en una autoconciencia mayor y en una autoconciencia mayor del self, ¿no? del yo. Esto inevitablemente hace que nos preguntemos más sobre cómo estamos, cómo nos sentimos, si nos sentimos bien, si vivimos el mundo que queremos vivir o cómo nos hace sentir ese mundo, la interacción con ese mundo. De manera que a raíz de todos estos acontecimientos últimos ha habido una mayor autopercepción de nuestro estado mental. Luego ha contribuido también que veníamos ya de varias crisis sociales previas, pero la crisis social generada por la crisis económico-social generada por la pandemia y las medidas que se tomaron entonces ha contribuido también en parte a que haya un malestar social mucho más elevado, a que aquellos determinantes sociales que veíamos, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con lo económico,
con el trabajo, con el tiempo que le dedicamos al trabajo, por ejemplo, con las dobles o triples jornadas laborales, con la precariedad, con el acceso a vivienda, con la seguridad de tener un futuro, ¿no? Pues hay una sensación constante de inseguridad en la perspectiva hacia el futuro, que tiene que ver también con la crisis climática, por ejemplo. Todo esto revierte en que haya una situación de base menos favorable a una buena salud mental. Previamente, o sea, en escenarios previos a este aumento de la conciencia y este aumento del malestar generalizado, veníamos de una situación bastante problemática en salud mental. O sea, ya antes de que todo esto sucediera y de que hubiera esta conciencia social que pone el foco en la salud mental, ya antes veníamos arrastrando unos problemas que merecían un comisionado de salud mental, pero que tenían que ver mucho más con las redes de asistencia a la salud mental y con el trastorno mental grave. Lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte es que aquello que nos afecta de forma generalizada, es decir, no el trastorno mental grave, sino aquel sufrimiento y aquellos malestares con los que nos podemos identificar, son los que han entrado, ¿no?, a formar parte de estas conversaciones cotidianas, y en un ejercicio, digamos, de democracia representativa, es lo que ha demandado que exista un comisionado de salud mental. Esto no es, o sea, lo que os estoy comentando, ¿no? Tiene una parte buena y tiene una parte mala. La parte buena es que, bueno, pues no deja de estar bien que se haya creado un comisionado de salud mental. La parte mala es que la intención de crear este comisionado de salud mental muchas veces olvida esta otra parte tan importante que tiene que ver con las condiciones de atención a las personas con trastorno mental grave. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos permite es una oportunidad para poder introducir un discurso en salud mental que antes no estaba ahí. El discurso hegemónico hasta ahora en salud mental tenía que ver con una perspectiva biologicista en la que toda la investigación y toda la mirada sobre los trastornos mentales estaba puesta en una interpretación de unas bases biológicas que provocaban ese trastorno mental, y que, aunque todavía no pudiéramos identificarlas, o sea, como que estábamos en investigación, o sea, estamos en una permanente investigación y se está invirtiendo mucho dinero en la investigación de esas bases neurobiológicas de los problemas de salud mental, pues es cierto que hasta la fecha no se han encontrado fundamentos consistentes que expliquen ninguno de los trastornos mentales que estamos atendiendo. Otra cosa es que sí que existan componentes biológicos del trastorno mental o del sufrimiento psíquico, por supuesto, pero lo que no hemos encontrado es que el origen del sufrimiento psíquico y de los trastornos mentales esté en lo biológico o en lo neurobiológico. ¿Cuál es la otra parte que no es lo neurobiológico? Bueno, pues la parte que llevamos intentando como introducir, en realidad, esta perspectiva de determinantes sociales, ¿no?, de determinantes sociales de la salud y de la salud mental, lleva en pugna contra esta otra perspectiva más biologicista desde la creación de la profesión. Esto no es nada nuevo que ocurra ahora en el siglo XXI, sino que desde finales del siglo XIX ya existían estas dos perspectivas, una que tenía que ver más con asentar la patología en lo corporal y otra que tenía que ver más con identificar los agentes causales y cómo la cultura, las sociedades y las estructuras influían en eso que llamamos trastorno mental, y que muchos autores defienden que tiene más de construcción cultural que de enfermedad, siendo las enfermedades, no obstante, todas ellas en parte construcción cultural, ¿no?, que a veces siempre pecamos de explicar la salud mental o de explicar la aproximación a la salud mental como algo muy particular dentro de la medicina, ¿no?, como si nosotros tuviéramos una perspectiva mucho más cultural, mucho más de determinantes sociales, etcétera, parecido a la salud pública. Pero lo que ocurre es que el resto de especialidades médicas y el resto de disciplinas son mucho más parecidas a esta cuestión de la salud mental, en la que sí que entendemos las bases culturales y las bases sociales de los problemas que estamos viendo, de lo que a ellos les gustaría. A ellos les gustaría ser más biológicos y quedarse ahí.
pero lo cierto es que se parecen más ellos a nosotros de lo que seguramente quieren reconocer y que nosotros mismos reconocemos. Bueno, el comisionado lo que nos da es una oportunidad para poder poner el acento en estos determinantes sociales de la salud, no solamente de la salud mental que ahora está sobre la mesa, ¿no? Esa salud mental que tiene que ver más con el malestar común de todos y de todas, sino también de los trastornos mentales graves. Es un error creer que los determinantes sociales solamente afectan a los trastornos mentales leves. O sea, los determinantes sociales y determinantes sociales como, por ejemplo, tener una crianza en la que pues, tus padres no tienen suficiente tiempo para atenderte, para dedicarte, para jugar contigo, por la razón que sea, pero generalmente suelen ser razones de tipo económico, ¿no? Cuando tus dos padres tienen que trabajar fuera de casa y estás en una situación, os pongo un ejemplo, ¿no?, de migración en la que no tienes un apoyo social suficiente y tienes que pasar mucho tiempo solo, no tienes apoyo para progresar dentro del mundo académico y tampoco tienes apoyos para desarrollarte en lo relacional, vas a tener mucho más riesgo, uno, de sufrir eventos adversos a lo largo de la infancia, que determina hasta en un 20% el desarrollo de trastorno mental grave, y además no vas a tener los estímulos suficientes y no vas a tener los estímulos adecuados para poder establecer buenas relaciones con los otros y lograr un progreso en la vida que te dé suficiente seguridad, y eso te va a poner en riesgo de sufrir no solamente no lo que podemos llamar una depresión leve, un trastorno afectivo, una cosa más adaptativa, sino un trastorno mental grave, identificándolo como con una esquizofrenia, un trastorno bipolar, etcétera. Entonces, este lugar que se nos ha concedido a través de esta preocupación generalizada por trastornos mentales menos graves nos da la oportunidad de poder hablar de los determinantes sociales a lo largo de todos los trastornos y cómo determinan toda la patología mental, y poder actuar sobre ellos preferentemente de una forma preventiva, no solamente con esa perspectiva de trastorno mental leve, sino también para evitar trastornos mentales graves. Bueno, me estoy enrollando mucho. Si queréis os doy unas pequeñas notitas así de qué estamos haciendo ahora en el comisionado y un poco hacia dónde lo queremos dirigir, que la perspectiva general es esta que os estoy contando, pero en lo concreto pues tendríamos, por ejemplo, una línea de trabajo sobre, valga la redundancia, sobre trabajo y salud mental. Esto nos parece esencial porque al final los trabajos ahora mismo se están posicionando como un elemento de daño psíquico muy, muy intenso. Y nos encontramos en una sociedad en la que no ha progresado en absoluto el reconocimiento del sufrimiento psíquico que se origina a través del trabajo. Esto tiene una fuerte perspectiva de salud pública mental, porque esto sería como decir, ¿no? Si hay un vertido tóxico que está generando patología en un grupo de población, la salud pública es competente para investigar qué es lo que está ocurriendo en una población dada, por qué en esa población, de qué manera se distribuyen esos casos y cuál es el origen de esa patología que está afectando a muchas personas dentro de una población o dentro de un colectivo. Y una vez que se identifica, pues se puede seguir, se puede controlar, se puede investigar y sobre todo se puede prevenir, incluso se puede sancionar. Esta cuestión no está operando en el sufrimiento psíquico o que está originado por las condiciones de trabajo. Y ahora mismo todos y todas sabemos que estas condiciones de trabajo están empeorando de una forma drástica y nos estamos dirigiendo a una situación de precarización generalizada de los puestos de trabajo. Pues bien, el comisionado lo que nos proponemos es poder tener esta mirada desde una perspectiva de salud pública mental e introducirla para poder reconocer este sufrimiento psíquico y poder poner en marcha estrategias preventivas que eviten que el trabajo sea un lugar de daño psíquico. Esto es una de las líneas que seguimos. Otra de las líneas, por ejemplo, tiene que ver con interpretar que el desbordamiento masivo de la demanda que hay ahora mismo en salud mental
no obedece a trastorno mental grave, que no consideramos y no estamos viendo en estudios que haya aumentado en los últimos tiempos, sino que obedece a una serie de problemas que tienen arraigo en lo social y que, lógicamente y desgraciadamente, desde salud mental no las podemos resolver. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que esas listas de salud mental ahora mismo, que están en el rango de la espera de incluso más de un año para una consulta de psicología y varios meses para una consulta de psiquiatría, lo que interpretamos es que están llenas de situaciones sociales que no solamente están engrosando esas listas de espera, sino que cuando llegan a las redes de salud mental no ven su problema resuelto, pero el sufrimiento psíquico que les genera les hace entrar en un bucle en el que es muy difícil salir, de manera que no solamente las listas de espera están colapsadas, sino que el sistema de salud mental está colapsado por una serie de problemas que no somos competentes en resolver. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, pues aparte de la medicalización intrínseca a entrar en un sistema médico, ¿no? Dentro de esto no tienes que llegar a salud mental especializada, con que entres en primaria el riesgo de medicalización ya es muy alto. Eso por una parte. Y lo segundo, medicalización y psicologización. La psicologización tiene que ver con una narrativa una narrativa iatrogénica en la que un problema social se convierte en un problema individual psicológico. Es decir, que lo que falla está dentro de ti y el problema lo tienes tú, no lo tiene el mundo en el que estás viviendo, no lo tiene la estructura que te rodea, etc. Entonces, las consecuencias de esta psicologización y esta medicalización en ocasiones son, por ejemplo, también una mayor prescripción de psicofármacos. Y cogiendo este resultado, ¿no?, de la prescripción de psicofármacos y este problema que tenemos en España, que somos uno de los países que más psicofármacos prescribe, incluso teniendo un sistema nacional de salud, que esto, la prescripción de psicofármacos en España depende de los profesionales del Sistema Nacional de Salud. Y esto es preocupante, porque no es que se estén dando fármacos con unos intereses espurios, digamos, ¿no?, de beneficio económico, sino que se están dando psicofármacos con la creencia de que esos psicofármacos realmente pueden ayudar a la persona a la que están dirigidos. Y en muchas ocasiones es así, ayudan a las personas y ayudan sobre todo a bajar los niveles de angustia que tienen algunas personas. Sin embargo, estamos creando un problema con esta respuesta tan frecuente de psicofármacos a, sobre todo, problemas sociales. De manera que otra de las líneas que lleva el comisionado tiene que ver con poder sustituir en gran parte esta prescripción de psicofármacos por una prescripción social, o como habitualmente, ¿no?, esto es más como para afuera para que se entienda, pero con la recomendación de activos en salud. Pero una recomendación de activos en salud que pueda estar coordinada con los elementos de la comunidad, con servicios sociales, y que pueda contribuir a generar comunidades con más salutogénicas. Esta es otra de las cuestiones que llevamos a cabo. Luego, lo que tiene que ver sobre todo y especialmente con recursos humanos dentro de las redes de salud mental y con la mejora en la garantía del cumplimiento de derechos civiles y de derechos de las personas con discapacidad dentro de la asistencia a la salud mental, porque es un problema enorme. Esto os contaba, ¿no?, que esto no es lo que está saliendo preferentemente y esto no es lo que se está demandando a nivel colectivo, pero sí que desde las redes de salud mental sabemos que la calidad en la asistencia a las personas con trastornos mentales severos, con sufrimiento psíquico extremo, es algo que tenemos que mejorar dentro de las estructuras de asistencia. De manera que iniciamos también un proyecto que tiene que ver con una nueva desinstitucionalización y un esfuerzo por el respeto y por un cambio de cultura dentro de la atención en la salud mental que vaya dirigida al respeto de los derechos civiles y de los derechos de las personas con discapacidad. Y lo dejo aquí. Si queréis, tenemos 5 o 7 minutos para cualquier cosa que me queráis preguntar. Bueno,
Interesantísima esta ponencia. Además, bueno, la presentación de un comisionado que no sé si muchos de los conectados aquí conocían. A mí, la verdad es que, bueno, me han ido surgiendo reflexiones a lo largo de toda la charla, ¿no? Lo primero que se me ha venido a la cabeza un poco es la frase esta famosa de usted no necesita un psiquiatra, necesita un sindicato, ¿no? Me parece como muy acertada esa visión, bueno, y también que ya lo planteaban Javier Padilla y Marta Carmona en su libro Malestamos, ¿no? Que al final se está generando un malestar colectivo que no tiene que ver puramente, efectivamente, con un trastorno mental, sino que acaba siendo un trastorno mental por una situación social y económica que estamos viviendo muy, muy compleja, ¿no? Y muy complicada. Entonces, bueno, a mí lo que sí que me gustaría preguntarte es cómo se van a articular esas líneas que son tan importantes. Me parece que tocan muchos palos, ¿no? Desde la farmacología hasta la discapacidad. Esta última, bueno, me parece un tema fundamental. Al final son líneas que son transversales a muchos ministerios, ¿no? Me imagino que habrá que hablar pues con Ministerio de Hacienda, de Trabajo, bueno, no, al final es eso, es una condición social. Entonces, ¿cómo se va a plantear, cómo se va a articular todo eso, ¿no? Pues la suerte de la creación de un comisionado, ¿no? y el rango que tiene el comisionado también aporta la facilidad para poder comunicarnos y para poder establecer líneas comunes con otros ministerios. Por ejemplo, este proyecto que llevamos sobre la detección de sufrimiento psíquico en el trabajo y una vigilancia epidemiológica en este sentido, sí que estamos en comunicación y en trabajo conjunto no solamente con otros ministerios, o sea, el grupo de trabajo que abarca este proyecto conlleva participación de sindicatos del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo, de Inspección de Trabajo, de psiquiatría, de psicología clínica, de atención primaria, de la Oficina de Atención Primaria dentro del Ministerio de Sanidad, de filosofía, de sociología, de investigadores de salud pública. O sea, cada uno de los proyectos que nos planteamos toca una cantidad enorme tanto de agentes sociales como de agentes institucionales, como pueden ser ministerios u otras organizaciones. En concreto, por ejemplo, el que te referías del respeto a los derechos de los pacientes con trastornos mentales graves, digamos que el eje o el principal elemento que entra en juego aquí es la Ley de Enjuiciamiento Civil 763, que es la orden por la cual tenemos capacidad para poder privar de libertad a una persona que específicamente tiene un trastorno mental. Entonces, esa es una ley en la que existen muy pocas garantías para las personas que reciben, ¿no?, el efecto de esa ley, pero que además esas pocas garantías que existen en esa ley no se están cumpliendo como deberían. Claro, es una ley de enjuiciamiento civil, es una ley del Ministerio de Justicia, no es una ley del Ministerio de Sanidad, con lo cual inevitablemente vamos a tener que trabajar no solamente con el Ministerio de Justicia, sino también con Fiscalía dentro del Ministerio de Justicia, que es quien se encarga de proteger a las personas especialmente vulnerables y quienes tienen un papel muy importante en este procedimiento de involuntariedad. También con el Defensor del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, etcétera. O sea, es necesario, es imprescindible poder hacer trabajo transversal con un montón de organismos. En cuanto a determinantes sociales, por ejemplo, de vivienda, necesitamos también hablar con el Ministerio de Vivienda e intentar acordar no solamente para una mejora de la accesibilidad general o para una mejora de accesibilidad para personas en riesgo, que esto también lo está haciendo Derechos Sociales, con los que también tenemos trabajo en común a través de la estrategia de desinstitucionalización, sino también para que esa desinstitucionalización que queremos llevar a cabo de personas que están en residencias psiquiátricas, donde, bueno, es mucho más fácil la vulneración de derechos,
queremos que puedan tener una vida en la comunidad, y para que tengan una vida en la comunidad, inevitablemente, o bien tienen una capacidad económica que les permita sostener un alquiler decente, o bien necesitamos el apoyo de vivienda para que puedan acceder a una vivienda protegida, especialmente para lograr este objetivo. Bueno, sí, muchísimas gracias, Belén. No sé si... Ay, perdona, Pablo. Sí, bueno, yo tenía una pregunta. Bueno, en primer lugar, agradecerte que hayas venido. Me ha parecido súper interesante y es clave que los determinantes sociales afectan en todas las esferas y no iba a ser otra cosa la salud mental. Y lo que quería preguntarte es que, bueno, el comisionado al final es una estructura temporal, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles crees que son los pasos para que se convierta en una parte estructural de la estrategia de sanidad e intentar que no sea tan sensible a cambios de partido o que sea algo constante? Bueno, el problema de hacerlo algo estructural es que en efecto es sensible a cambios de partido. Hay estructuras dentro del Ministerio de Sanidad, como por ejemplo Salud Pública, que tienen un asiento mucho más establecido y un trabajo y un progreso de muy largo recorrido, y no son tan sensibles a los cambios políticos como puedan ser otras estructuras, por ejemplo, el comisionado. Aún así, por supuesto lo son. De hecho, salud pública es gran ejemplo de ello, o las leyes que pueden estar saliendo ahora mismo del Ministerio de Sanidad, como la Ley de Universalidad. Esto depende de qué política esté dirigiendo ese ministerio. Entonces, bueno, ahora sí que contamos con la ventaja de esta perspectiva de tener una mirada muy fuerte sobre determinantes sociales de la salud, porque este equipo directivo acompaña a esto, pero es verdad que es un riesgo muy importante que exista otra dirección en un comisionado de salud mental, ¿no? O en una dirección general de salud mental, o como en lo que se pueda transformar esto. Entonces, bueno, pues veremos a ver, o sea, estamos al comienzo de este recorrido, veremos a ver un poco en lo que se concreta, que muchas veces ni siquiera va a depender de lo que es, o sea, de lo que decidamos nosotros, sino que si hay una nueva legislatura y hay un cambio político, nosotros podemos decidir que no haya más comisionado, que ese comisionado se integre o no, pero las decisiones políticas también, si ya no dependen de nosotros, exceden nuestras competencias. Y luego lo que sí que podemos hacer, y eso sí que lo estamos haciendo, es intentar hacer cambios que arraiguen dentro de la cultura de la salud mental. Por una parte, cambios en el relato social, introduciendo otros elementos que no estaban ahí presentes antes, que tienen que ver, pues eso, con una lectura mucho más social del sufrimiento psíquico. Y luego, por otra parte, cambios en la cultura de la asistencia y cambios en las estructuras de la asistencia. Si cerramos 10 psiquiátricos, es difícil que esos psiquiátricos se vayan a abrir, porque esos pacientes ya estarán viviendo en la comunidad y ya tendrán otro tipo de asistencia. No se va a cancelar esa asistencia dentro de la comunidad para volver a abrir los psiquiátricos. O por lo menos sería muy difícil hacerlo, y no creo que nadie entrara con esa intención, digamos. Con lo cual, al final hay las políticas lo que hacen es impulsar ciertas líneas y ciertas líneas políticas y no otras. Pero eso no quiere decir que cuando haya un cambio de signo se vayan a impulsar justo las contrarias, sino que, bueno, pues que la suerte que tenemos es de que estamos aquí con este pensamiento y nosotros vamos a elegir de todas las cosas que se podrían hacer, cuáles nos parece que vale más la pena hacer. Sí, genial. Bueno, además a mí también claro, al final es un cambio también cultural y de mentalidad, ¿no? Que la gente esté concienciada, bueno, de que esto es un problema de todos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta por el chat. Sí, vicecoordinación, Cata. Hola, me gustaría hacer dos preguntas, pero muy centradas en quienes estamos aquí, que al final somos residentes de salud pública, de medicina preventiva,
Me gustaría preguntarte, Belén, por una parte, si cabría la posibilidad de rotar de alguna manera en el comisionado. Nosotros tenemos muchas rotaciones externas en el Ministerio, en la Dirección General de Salud Pública y de Equidad en Salud, por ejemplo, y entonces si cabría la posibilidad de plantear una rotación con el comisionado. Y la otra es un poco parte práctica. La mayoría de las residentes que están aquí están empezando ahora la residencia. ¿Cómo podemos llevar a nuestro día a día y a nuestro trabajo como residentes y después como especialistas un poco este abordaje a la salud mental, aunque no nos dediquemos directamente a eso, pero cómo lo podríamos llevar a nuestra práctica en el día a día? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que sí que se va a poder rotar en el comisionado. Lo que pasa es que ahora mismo estamos administrativamente en un punto en el que todavía no contamos con la estructura definitiva que tenemos que contar. Esto es un rollo de reales decretos de estructuras y de cosas así que no vienen a cuento, pero en este momento todavía no tenemos la estructura como para que haya rotaciones. Más adelante probablemente sí que se pueda abrir esa opción. Y en cuanto a la perspectiva de salud mental dentro de salud pública, o sea, yo creo que es absolutamente esencial, ¿no? Esa mirada que se aplica de salud pública a enfermedades transmisibles, a enfermedades no transmisibles, a una percepción poblacional de la enfermedad. Creo que es imprescindible que podamos colaborar en una mirada general sobre qué está pasando ahora mismo con la salud mental. Un ejemplo de ello es este que os contaba de la detección, ¿no? De una vigilancia epidemiológica de los problemas de salud mental relacionados con los determinantes sociales, en este caso con el trabajo. Pero la vigilancia epidemiológica en salud mental se va a hacer a través de la Agencia Estatal de Salud Pública y se va a hacer sobre todos los problemas de salud mental. Ahí sí que creo que podemos establecer una colaboración muy interesante, por ejemplo, en entender cómo funcionan las clasificaciones en salud mental, qué es una enfermedad de salud mental y qué no lo es, a qué estamos llamando enfermedad, qué es un diagnóstico, cómo opera un diagnóstico dentro de la salud mental, qué efectos poblacionales tiene esta cosa de diagnosticar, qué supone el consumo de psicofármacos como lo estamos haciendo a nivel de España y a nivel generalizado. ¿Qué relación tienen, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas con sustancias farmacológicas y con consumo de tóxicos? Creo que hay un montón de vías que se abren para poder hacer un entendimiento común y colaborar en generar conocimiento que sea, o sea, que no sea de unos para otros o de otros para unos, sino que efectivamente sea común. Me voy a tener que marchar ya. No sé si hay alguna pregunta más, si me la queréis hacer llegar o cualquier cosa. Fenomenal. Bueno, Inma Marín nos ha puesto aquí por el chat investigación. No sé si se refiere un poco a la investigación que se hace dentro del comisionado, si es que hay una parte de investigación. Bueno, llevamos a cabo investigación en como se hace dentro del Ministerio, o sea, en colaboración con epidemiología, información sanitaria, promoción, salud pública. Entonces, bueno, y que abrimos líneas también como de investigación junto con otras universidades. Vamos a hacer ahora algún contrato menor para algunas cuestiones que tienen que ver con investigación y desde el ICSI también, desde el Instituto Carlos III de Investigación, que forma parte del Ministerio. Así que, y por allí yo sé que rotáis. ¿Perdón? Cristian, no sé si no, es que hay una persona. Cristian, no sé si te puedes silenciar, por favor. Ya, creo. Sí, por favor, continúa, Belén. Vale, nada, esto que por supuesto que hay investigación, pero no es que lo esté haciendo yo como comisionada, sino que nos valemos de los instrumentos que hay dentro del Ministerio para hacerla. Fenomenal. Pues nada, si hay alguna otra pregunta nos la podéis hacer llegar al correo de formación y nosotras se lo dirigimos a Belén.
Muchísimas gracias por esta ponencia, la verdad que Muchas ha sido gracias. interesantísimo y bueno, a mí, yo desde luego sí que te haré preguntas porque se me han quedado muchísimas cosas en el tintero y nada, esperemos que todas estas líneas lleguen a buen puerto porque, bueno, pues sería fabuloso, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Vale. Bueno. Presento ahora, si quieres, a... Vale. Fenomenal. ¿Se puede conectar ya? No, o sea, teníamos a otra ponente, que era Marina Pollán González, y... Uy, perdón, Santa María, y no ha podido asistir y nos ha enviado un pequeño vídeo, así que nos gustaría ponerlo. La doctora María Pollán es licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. También estudió en la Escuela de Johns Hopkins de Salud Pública, en el Instituto de Karolinska, y obtuvo el premio extraordinario de doctorado con su tesis dedicada al cáncer de mama en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2023 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Granada. Es profesora de investigación del Centro Nacional de Epidemiología desde 2016 y ha desempeñado su cargo de directora científica del Consorcio de Investigación Biomédica en Epidemiología y Salud Pública, el CIBERES, desde 2017. Fue directora del Centro Nacional de Epidemiología entre febrero de 2019 y octubre del 2022 y coordinadora científica del Estudio Nacional de Sobreprevalencia de la Infección por SARS-CoV-2. En enero de 2024 fue nombrada por el Consejo de Ministros como la directora del Instituto de Salud Carlos III. Así que, un segundo, voy a compartir pantalla. Vale, ¿lo veis? Perfecto. Sí. Bueno, ahora me decís si lo escucháis o no. Queridos residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, queridos compañeros, porque vais a ser compañeros nuestros, siento mucho no poder estar ahí con vosotros. Quiero deciros que habéis elegido una de las especialidades más bonitas, la salud pública, que pone el foco en estudiar y actuar para mejorar la salud de toda la población y prevenir la enfermedad. Algunos de vosotros vais a venir aquí al Instituto de Salud Carlos III a hacer el máster de salud pública y seréis muy bienvenidos. Tenéis que saber que el Instituto de Salud Carlos III es la principal organización estatal de investigación en biomedicina y salud pública y que siempre vais a ser bienvenidos en esta casa. Muchos de vosotros o algunos de vosotros os vais a dedicar a la investigación y seguramente vais a escribir proyectos y vais a recibir fondos del FIS, del Fondo de Investigación Sanitaria, que también es parte de nuestro instituto. Algunos os incorporaréis a grupos en institutos de investigación sanitaria, en los hospitales que forman parte de nuestro sistema de salud y algunos tal vez podéis conocer también al CIBER, que es el consorcio de investigación biomédica en red que tiene distintas áreas y hay una específica de epidemiología y salud pública. La especialidad, como vais a ver, es muy variada, vais a hacer muchas rotaciones y creo que durante estos años, además de aprender, vais a disfrutar mucho y vais a crear alianzas que van a durar durante toda vuestra vida. Así que, pues nada, siento mucho no poder estar ahí. Soy una especialista en medicina preventiva y salud pública y, por tanto, compañera vuestra. Mucha suerte en la jornada que vais a realizar ahora. Vale, pues nada, la verdad es que nada, muchas gracias a Marina si nos está mirando en diferido por enviar este mensaje y en las próximas ediciones pues esperamos contar con ella porque seguro que puede aportar mucho. Bueno, tenemos la próxima charla es a las 10, que la va a dar Silvia Justo sobre derecho del residente, así que si os parece esperamos 10 minutillos a la charla. Si tenéis cualquier cuestión por el chat la podéis poner y nada, nos vemos en 10 minutos.